Bien, el esquema del trasplante en Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, el Hospital Civil, los hospitales civiles de Guadalajara, ¿cuántos trasplantes realiza? No sé si tuvieran ese dato. Y por otro lado, ¿cuánta donación de órganos se da en el hospital, en los hospitales civiles de Guadalajara, si tuvieran ese dato? Bueno, sí es mucha. El año pasado simplemente tenemos un registro, bueno, el último registro que tuvimos por parte del Consejo era de aproximadamente unos 50 donaciones, de las cuales 30 fueron del Hospital Civil de Guadalajara. Como el hospital cuenta con su propia lista de espera, entonces los casos o los donadores que eran, vaya, que sí podían ser donadores de alguno de los receptores de la lista de espera que nosotros teníamos, se quedaban ahí mismo en el hospital. Ahora, una pregunta, a lo mejor es un dato difícil de tener en este momento, pero de los potenciales donadores que se dieron en el año pasado, no sé, en los hospitales civiles, ¿cuántos realmente se convirtieron en donadores? Ay, pues yo creo que sí podré decirle que, no sé, una tercera o dos cuartas partes, una tercera parte o dos cuartas partes del total de los que se estuvieron abordando. Sí se abordaba mucha gente. Bueno, dado que es un hospital realmente de comunidad, llegan accidentes, obviamente como comentaba mi compañera Cecilia, ¿no? Una de las características para ser donador de cadáver tiene que ser una persona que caiga en muerte cerebral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Caes en muerte cerebral, previo a un accidente automovilístico, que es lo más común, o previo a una hemorragia cerebral, ¿no? Que esto lo convierte en un caso clínico y un accidente en un caso legal. Entonces, pues, dada la situación de que hay accidentes por todos lados y a todas horas, realmente hay una cantidad significativa de personas que caen en muerte cerebral y que pueden ser donadores. Ahí es cuando realmente se hace la valoración que hablaba mi compañera, ¿no? Se excluye si no traen alguna intoxicación, por ejemplo, si haya sido algún tipo de suicidio, por ejemplo, que no sea ninguna intoxicación, que no sea ningún tipo de infección o algo por el estilo. Ahora, ¿cuántos hospitales están en condiciones o qué características deben de tener los hospitales que puedan recibir estos órganos? Es decir, para un fallecido, poder extraerle los órganos, guardarlos, no sé cuál sería el procedimiento. Me gustaría que de esto platicáramos una vez que viéramos este testimonial. Acompáñenos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mi hija acaba de fallecer hace un mes, 15 días. Cuando me plantearon la posibilidad de donar los órganos, en realidad fue muy difícil porque, pues primeramente, la manera en que ella murió fue destrozada. Entonces, toda aparte te piden que si donas los órganos, es algo bastante impactante, pero pues yo siempre he tenido la idea de donar mis órganos, pero nunca pensé los de mi hija. Conforme pasaron los días, porque mi hija estuvo aquí 3 días, en una entrevista que tuve con la psicóloga me planteó pues la posibilidad de donar los órganos y no supe qué contestarle. Me parecía algo muy importante que yo pudiera donar los órganos de mi hija, pero de la manera en que ella murió, a mí me dolía mucho que todavía le extrajeran partes más de su cuerpo. Pero ya el día que ella murió, me encontré a una doctora en el pasillo y muy dulcemente me dijo: señora, ¿qué ha pensado sobre la donación de órganos de su hija? Me dice, porque hay muchas personas que están esperando tener vida o que usted le done sus órganos, y a mí me llenó de mucha sensibilidad y pude darme cuenta que era importante que yo donara los órganos de mi hija para que pudiera darle la vista. En este caso, ella donó su córnea y tejido muscular para que yo pudiera dar la vista a una persona. Y es algo que me nació del corazón por la sensibilidad que me hizo sentir la doctora, de que había muchas personas atrás esperando ver. Yo pensé, no puedo ser egoísta, mi hija ya... Bien,
Siguiendo con el tema del procedimiento para la donación de órganos, ¿qué tan tardado es? Bueno, definitivamente sí nos llevamos bastantes horas. Lo que pasa que todo el procedimiento inicia desde el que captamos al paciente, la valoración, los estudios que comentábamos anteriormente, que pues es un proceso larguito. Después de ahí sigue el abordaje con la familia, la petición para ver si aceptan o no la donación, la recopilación de toda la documentación. Muchas veces los familiares vienen de otros estados que no son de Jalisco, o si son de Jalisco, de unos pueblos cercanos, entonces en lo que van y traen actas de nacimiento, sus credenciales oficiales, etcétera, ¿no? Y ya una vez que está aceptada la donación, pues entonces sigue lo que es la extracción, que también nos lleva horas. Pero es una pregunta muy importante porque la familia siempre pregunta, ¿cuánto va a tardar? Sí. Y nosotros realmente no hablamos de horas exactas, porque nos metemos en un gran conflicto, Sí. ¿no? Porque puede ser, no sé, tal vez 16 horas o tal vez hasta 20 horas, dependiendo de todo el proceso, más que si son de fuera, etcétera. Entonces, nunca hablamos en sí de cuántas horas específicamente. Pero sí es algo Sí que es tarda, tardado, ¿no? definitivamente sí. Y dadas las circunstancias del momento, etcétera, Así es. sí genera esta reacción de los familiares. El cuánto va a tardar, como asumiendo que todavía se va a sufrir, ¿no? Claro, y de hecho muchas veces se llegan hasta a molestar, porque es tardado el proceso. Esto obviamente nos debe de llevar a revalorar algunas situaciones del manejo del concepto de la donación, ¿no? Porque nosotros vemos en los medios masivos de comunicación mucha difusión en el sentido de fomentar esta cultura de que yo, ciudadano, manifieste mi voluntad de donar, pero no vemos difusión a la capacitación, a la orientación de nuestros familiares, que a final de cuentas son los que terminarán autorizando mi decisión o no. Entonces esto como que resulta, por un lado se concatena y por otro lado se contradice, ¿no? ¿Para qué difundimos la cultura de la donación si a final de cuentas mi voluntad como donante va a depender de la decisión de mi familiar? Ajá. No sé si me explico. Sí, ¿Esto sí, sucede bueno. solo en México o en todas partes del mundo es así? No, claro que no. De hecho, qué bueno que tocas ese punto porque cuando nosotros vamos a dar la asesoría o la capacitación a escuelas o a otros espacios que nos lo piden, de hecho al mismo hospital que vamos y hablamos a enfermería y que vamos y hablamos con camilleros, porque bueno, a fin de cuentas somos un equipo, ¿no? Y nosotros no funcionamos si el camillero no nos echa la mano o si enfermería no nos ayuda a mantener al paciente. Entonces vamos y les damos la información a ellos también, vamos y lo hablamos en escuelas y sí les decimos, lo importante de ser donador es que lo hagas tú con conocimiento y con ganas y con corazón, pero coméntalo con tu familia. Siempre es importante que ellos sepan que tú tenías esa disponibilidad, que era lo que tú querías hacer y adelante, para que ellos lo digan. Digo, se respeta, esté o no esté de acuerdo la mamá, pero si ella dice, nos ha tocado, ¿no? Que nos dice la mamá, yo no estoy de acuerdo en la donación, pero él era donador, así es que adelante. Y se vale, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos malamente la cultura de que todos, nadie es donador a menos que tú lo decidas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, todos son donadores hasta que decidan lo contrario. Y aquí es al revés. Pero aquí es doblemente, ¿no? Porque aquí es, a pesar de que tú lo decidas, Sí. todavía Sí. tienes que tener el aval de tu tutor, aunque Claro, tu decisión sí. haya sido de mayor. De tu en representante mayoría de legal. edad. Sí, Bien, es real. vamos a este espacio comercial y continuamos hablando sobre la donación. No se vayan, ¿no?